Saludamos al señor Nelson Erazo, secretario de organización de la UGT, es parte también del Frente Popular. Señor Erazo, le damos la bienvenida. Las festividades de diciembre sin duda favorecen en la coyuntura política al gobierno y dificultan el trámite de aspiraciones sociales. Quisiéramos saber cómo están ustedes actuando en estos días en que se abren compases necesarios, indispensables de espera. Entre varias cosas pendientes, los trabajadores se encuentran a la espera de una revisión del salario básico unificado. Se ha puesto una fecha, justamente 2 días antes de una de las más importantes fiestas del calendario cristiano, la Navidad. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Los trabajadores, los distintos sectores sociales, seguimos viviendo un escenario bien complejo y que se agudiza con la crisis económica que estamos viviendo, pero también con el escenario que hoy vemos cómo crece el tema de la pandemia. Mucha preocupación nos está causando lo que hoy ocurre en la ciudad de Quito, en donde no se han tomado las medidas necesarias como para precautelar la salud de los quiteños. Sin embargo, esto ya tendremos como resultados, creo yo, a fines de año, así como pasó con el feriado de Carnaval. 3 semanas después hemos visto cómo hubo la ola de crecimiento. Aspiramos que en la ciudad de Quito no sea tan grande, no sea tan fuerte como se imaginan algunos sectores de la salud. Sin embargo, debo establecer el hecho que frente a este escenario los trabajadores no estamos quietos, estamos de manera permanente movilizados. Este día 11 de diciembre vamos a realizar una nueva convención del Frente Unitario de Trabajadores en conjunto con las organizaciones sociales, las organizaciones populares, y a las cuales se han incorporado sectores de los servidores públicos, entre ellos trabajadores judiciales, trabajadores también los abogados, el Colegio de Abogados, se ha incorporado también el Colegio de Médicos. Nos han señalado que van a participar también sectores de la CONACEP, estarían también vinculados a esta reunión, a esta convención, también sectores que están vinculados en el sector eléctrico, los petroleros. Es decir, esta convención que hoy plantea el Frente Unitario de Trabajadores tiene como objetivo no solamente analizar lo que hoy está sucediendo, sino la perspectiva que tiene el gobierno nacional en materia económica y en materia también laboral, cuando están amenazados los derechos de los trabajadores en la persistencia de presentar la ley de oportunidades, tal y cual lo presentaron la vez anterior, pero también frente al hecho de lo que ya se anuncia una nueva ley de inversiones, que significa la privatización en los hechos de algunos sectores, como el tema de los eléctricos, los petroleros, también en el caso de la seguridad social, quien estaría ahí, y en el caso del sector bancario, con el Banco del Pacífico. Es decir, estos elementos que nos tienen con mucha preocupación serán debatidos en la próxima convención de los trabajadores y los sectores sociales. Hay varios temas que se encuentran relegados, no han tenido respuesta al salario básico unificado, como señalaba, tampoco a la solicitud que se hizo conjuntamente con la CONAI y otras organizaciones sociales de la disminución en el precio de los combustibles. ¿Qué es lo que podría pasar con estos temas cuando en la contraparte se encuentra en marcha, como usted ha señalado, una serie de concesiones, reformas en el ámbito de explotación petrolera, minera, también la reforma tributaria en todos sus complicados aspectos que se encuentran ya plenamente en vigencia, la mayoría de ellos con aplicación a partir de enero? Gustavo, recuerde usted que hace algún tiempo atrás, cuando tuvimos la reunión con el gobierno nacional, le había manifestado de que la pelotita hoy estaba en cancha del gobierno nacional, y señalaba que si el gobierno tomaba medidas que significaban continuar con el precio de los combustibles a los que hoy están, si decíamos que insistía en el hecho de descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores con la ley tributaria, como acaban de hacerlo, en la cual se afecta a la clase media, se protege a los tramposos, porque no hay otra palabra que decirlo,
se protege a los capitales, incluso ilegales, que podrían venir desde otro país porque ya no tienen control, porque ya la misma fiscalía no puede investigar qué es lo que pasa con esos recursos, si eran lícitos o son ilícitos. Frente al hecho de que el gobierno nacional persiste en una ley de inversiones que busca entregar las empresas estatales a manos privadas, decíamos, si el gobierno nacional pretende congelar el sueldo y los salarios de los trabajadores, como hoy lo pretenden hacer con un irrisorio incremento de cerca de $3.50 que han planteado los empresarios, y si por otro lado se persisten las medidas de la reforma laboral, los sectores sociales sabremos dar la respuesta que se merece en este contexto. En ese escenario es que se realiza la Convención Nacional para planificar las acciones que se van a desarrollar en el mes de diciembre y también acciones que vamos a ir desplegando en lo que tiene que ver ya al mes de enero. Es decir, el gobierno nacional es quien ha provocado la reacción de los distintos sectores al mantener su política antiobrera, antipopular, privatizadora, y obviamente los sectores sociales necesitan seguir levantando su voz para defender el patrimonio de los ecuatorianos. Señor Erazo, muy buenos días. ¿Cuáles son los análisis que tienen ustedes o las lecturas que les ha quedado o las opiniones respecto de estas dos posibilidades que se han estado barajando para lograr cambios en esta reforma tributaria, su derogatoria o al menos una suspensión temporal hasta que la Corte Constitucional pueda pronunciarse? ¿Cuál es el camino por el cual optan ustedes? A ver, primero me parece que está claro para los ecuatorianos que la alianza entre Correa y el señor Lasso está avanzando en su propuesta. No nos vengan a señalar de que este fue un error de buena voluntad, como decían cuando se llevaron los cerca de 30 millones de los amanes. Me refiero a este tema porque está claro para nosotros que estos sectores que dieron la posibilidad de que se apruebe la ley por el Ministerio de la Ley, si cabe el término, estableció el hecho, ¿no es cierto?, que esta acción dé una continuidad. El tema de presentar la demanda de inconstitucionalidad lo estamos realizando entre algunos sectores. Nosotros vamos a presentar como Frente Popular, conjuntamente con otras organizaciones, estamos en conversaciones también con el Frente Unitario de Trabajadores. Sin embargo, esta acción no es inmediata, es una acción que debe demorarse de lo que nosotros preveemos al menos unos 6 meses. Y en el caso de lo que pueden hacer al interior de la Asamblea Legislativa, también es un trámite que va por el tema ordinario. Es decir, al menos se demorarán unos 3 o 4 meses en este tipo de cosas. Por eso es indispensable que a la par que se plantee la demanda de inconstitucionalidad de algunos articulados de esta ley, y además de que se plantee una nueva ley reformatoria a lo que aprobaron en la Asamblea, es necesario tener claro que la movilización debe ser el instrumento prioritario en los momentos actuales. Pero también hay que tomar en cuenta otro escenario. El gobierno nacional, por ejemplo, jugando con ese tipo de cosas, acaba de señalar que la ley de inversiones estaría enviando antes de que la Asamblea se vaya a la vacancia que ellos tienen. Es decir, van a tratar de seguir envolviendo en este tipo de cosas porque el momento que se presenta esta nueva ley por materia urgente tienen un mes para aprobar. Es decir, quieren seguir distrayendo en la Asamblea Legislativa con este tipo de leyes que se pueden presentar para votar abajo la ley tributaria, pero quieren avanzar en su propuesta neoliberal. Por lo tanto, es indispensable el hecho de que los distintos sectores sociales continuemos efectivamente impulsando las acciones en la calle. ¿Qué tipo de decisiones podrían tomar en el cónclave de los trabajadores del 11 de diciembre? La CONAIE, por su parte, se encuentra también a la espera, pero ellos han señalado que a partir de los primeros días de enero pondrán en vigencia acciones de resistencia. Mire, nosotros respetamos mucho el criterio de la CONAIE, coincidimos con ellos en muchas de las cosas. Sin embargo, la pelea de la clase obrera no es solamente por el tema de los combustibles. La lucha que hoy se plantea es por la defensa de las empresas estatales. Cuando están amenazadas con la ley de inversiones, es evidente que los trabajadores debemos seguirle dando continuidad. Cuando los salarios de los trabajadores están congelados, cuando no se quiere respetar el derecho que tienen los trabajadores a vivir con dignidad,
cuando hubo una oferta de campaña de un incremento de $100 al salario básico y hoy se retrocede en esas intenciones, evidentemente que los trabajadores necesitan dar una respuesta. Pero adicionalmente a eso hay otro tipo de cosas que le preocupan a los trabajadores. El mismo Ministerio del Trabajo no ha logrado dar respuesta a un sinnúmero de conflictos colectivos que se encuentran represados en cada una de las provincias y a nivel nacional. Temas como la no firma de los contratos colectivos, la no legalización de las directivas, el tema de dejar de lado algunas declaratorias de huelga que están planteadas en el sector privado, evidencian en estos hechos de que el gobierno nacional sigue de la mano con los empresarios negando los derechos de los trabajadores. Por eso es que en los próximos días, mi estimado Gustavo, no me quiero adelantar a la fecha, porque esta será una acción que resuelva la convención, no es una propuesta que lleva desde un sector, sino que la convención resolverá lo más conveniente para impulsar la acción en el mes de diciembre y darle la continuidad también en el mes de enero. Es evidente que los sectores sociales no creen ya en la palabra del presidente de la República, quien ahora, de acuerdo a algunas encuestas, establecen que tiene una credibilidad de su palabra en cerca del 32%, es decir, el 68% de ecuatorianos no creen en el gobierno y no tienen una expectativa favorable en lo que pueda ocurrir en el año 2022. Más aún cuando se ha anunciado el hecho de que se entregarían las empresas estatales a manos privadas con la reunión que tuvieron con algunos empresarios, algunos sectores a nivel internacional en la ciudad de Quito, pero que dejó en claro el hecho que lo que buscan es entregar vía ley, de acuerdo a alianza público-privado, la monetización, que no es otra cosa que la privatización, las empresas estatales a manos privadas. Señor Erazo, y contra todo pronóstico, tras las acciones del gobierno, tras esa claridad que ha dado a los lineamientos de hacia dónde va, en el entorno internacional, Ecuador no está con una buena imagen. En este fin de semana ha vuelto a subir el riesgo país, colocándose en un nivel de tope del que ha llegado en el gobierno de Lasso con 888 puntos. Claro está que algunos analistas señalan que esto es no necesariamente por las medidas de Lasso, sino por la conflictividad política, la resistencia social, la falta de seguridad jurídica del país. ¿Qué reflexiones tiene usted al respecto? Mire, lo que está claro es que efectivamente hay preocupación a nivel internacional porque en nuestro país existe un sector social que no da brazo a torcer, que no está dispuesto a permitir que se ferien los recursos de los ecuatorianos. Es evidente que todo mundo, o más bien desde afuera, a nivel internacional, saben de la resistencia y de la lucha de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Estos anuncios, tanto de la CONAIE como de los distintos sectores sociales, de impedir el hecho de que se entreguen las empresas estatales a manos privadas, de seguir en la pelea por la defensa de los derechos de los trabajadores, así como también en la exigencia de que se disminuya el precio de los combustibles, es lo que deja este escenario a nivel internacional. Creo que los organismos multilaterales están conscientes de que hay un pueblo peleador, hay un pueblo luchador, y en ese marco los distintos sectores sociales tenemos la obligación efectivamente de seguir impulsando la defensa de nuestro territorio, de nuestros recursos y sobre todo la defensa a vivir de manera digna, que es lo que hoy requiere el pueblo ecuatoriano. No les alcanza los acuerdos que existen entre Correa y el señor Lasso para sortear toda esta lucha social. Recuerde usted que recién estuvo una comisión de la CDH, ¿no es cierto?, en el hecho de establecer, entre comillas, qué es lo que pasa con el sistema carcelario, cuando todos conocemos que lo que se vino también a buscar es los acuerdos alrededor del ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass. Es decir, toda esta ley que acaban de favorecer, ¿a quién le conviene, mi estimado Gustavo? Le conviene a Lasso, pero también le conviene a los que se llevaron los recursos de los ecuatorianos, porque a ellos ya no se les va a investigar de dónde sacan los recursos para poder invertir en nuestro país. Es decir, los que se fueron robando la plata ahora tienen un escenario importante para poder invertir sin darle cuenta al Ecuador de dónde han sacado esos recursos. Señor Erazo, para finalizar, quisiera preguntarle qué previsión
no qué aspiración, qué previsión tiene usted con respecto a lo que va a suceder en cuanto al salario básico unificado? ¿Qué anuncio se va a dar este 22 de diciembre? Mire, el arquitecto Donoso, que no tiene ni siquiera la más mínima idea de cómo funciona el Ministerio del Trabajo, y discúlpeme que le diga eso, porque esa es la realidad, es parte de, o es cuota más bien, del comité empresarial. Recuerde, Gustavo, que el señor Donoso fue presidente del comité empresarial en el año 2011, cuando viajaba a todo lado con el señor Correa, cuando se favoreció de las leyes que implementó el expresidente Rafael Correa. Esas mismas políticas son las que va a seguir implementándose en estos momentos. Por lo tanto, hablar que se llegará a máximo 5 u 8 dólares es una exageración. Lo que sí queda claro es que será una nueva bofetada a la pobreza de los ecuatorianos. Cuando vemos que el salario básico no nos alcanza ni siquiera para cubrir el 60% del costo de la canasta familiar, hablar de un incremento de entre 2 dólares 50 a 10 dólares es realmente burlarse de las necesidades de los hogares ecuatorianos frente a un hecho concreto: la pobreza, la miseria que crece en nuestro país, mientras los grupos económicos siguen teniendo importantes ganancias, siguen recuperándose. Me parece que hay que tomar en cuenta un elemento, Gustavo. Las empresas privadas no se van a reactivar solamente mejorando su economía. Para reactivar el aparato productivo y para que tengan una mayor recuperación, tiene que haber una reactivación de la economía de los trabajadores. Y por eso es indispensable el hecho de que exista un incremento importante en los salarios de los trabajadores para que puedan recuperar la capacidad de consumo y a la vez pueda establecerse la posibilidad de generar nuevas plazas de trabajo. Pero es evidente, esto no entienden ni los empresarios ni tampoco el gobierno nacional. Y en ese escenario es que tendremos nosotros que ver cuáles son las acciones que nos corresponde hacer. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado al señor Nelson Erazo, el ex secretario de organización de la UGTE, dirigente del FUT, dirigente también del Frente Popular.